opinión para dar lectura al fallo del premio. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este acto en el que yo, aparte de saludar a las autoridades, al señor rector, al alcalde, presidente de la Iglesia de Mieres, a Rivi, concejal de Cultura de Oviedo, a mis amigos que están ahí presentes, el director del departamento, el presidente de la Sociedad de Filosofía, el alma de este evento, que es el oficio de presentador, y a Carlos Penado, todos amigos y alumnos en la Facultad de Filosofía. Para mí es un honor pues haber presidido, digamos a distancia, esta calificación de los trabajos que se han presentado a este primer premio, en primera edición del premio José María Lasso. La figura de José María Lasso yo creo que está sobradamente glosada por todos los que me anteceden. En el homenaje que le hicimos con motivo de los 70 años, yo escribí un sentido homenaje que se titulaba José María Lasso y las 1000 caras del marxismo, donde efectivamente se ve que tenía 1000 caras y además todas ellas amables, inteligentes, todas esas virtudes que se acaban de decir. Pero no me resisto a decir una cosa. José María Lasso introdujo una gran parte del pensamiento de Antonio Gramsci en España y en realidad él fue la figura característica de lo que podríamos llamar el intelectual orgánico en términos de José María Lasso y en términos de Gramsci. Por tanto, efectivamente, todo lo que se acaba de decir ahí viene a ilustrar pues que este nombre del premio está bien puesto. Y el Departamento de Filosofía se suma a ello porque Lasso, aunque no hizo la carrera de filosofía, sino la de derecho, por decirlo así, sin embargo fue un filósofo mundano extraordinario. No solamente fue fundador de la Sociedad Española de Filosofía, como se dijo así aquí, sino fue presidente de uno de los congresos nacionales de filósofos jóvenes, que durante mucho tiempo fue un animador sociocultural muy importante de la cuestión filosófica en España. Por tanto, está claro que José María Lasso es la figura del filósofo mundano por antonomasia, y la Sociedad Española de Filosofía siempre ha cuidado esos dos aspectos, el aspecto mundano y el aspecto académico de la filosofía. No solamente se ha dedicado a los profesionales de la misma haciendo pues estas cuestiones, sino ha tratado de ingresar en su seno a todos aquellos que tuviesen efectivamente alguna afición filosófica. Bueno, sin más rollos, ya paso a contar cuál fue el resultado de las deliberaciones que el jurado ha llevado a cabo, y efectivamente tengo que decir que hay dos trabajos que son los dos excelentes, pero muy diferentes entre sí. Por tanto, tienen aspectos diferentes en muchos sentidos. No es extraño que la primera ganadora que voy a mencionar, que es Patricia García Majado, procede de la Facultad de Derecho y escribe un artículo precioso que será objeto de publicación por parte, me imagino, de la Fundación, de la Sociedad, etcétera, que se titula Representación líquida y democracia sólida. Creo que tiene que venir ahora a recibir el premio, pues me parece que es su madre, ¿no?, que está por ahí. Y el premio Exequo también corresponde a un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, que es Pablo Montes Gómez, que hace también un trabajo titulado La democracia como ideología popular. Ambos tratan el tema de la democracia desde perspectivas muy distintas, una perspectiva jurídica del trabajo de Patricia y una perspectiva más filosófica, más especulativa, pero al mismo tiempo más en la idea de la democracia como participación de Pablo Montes.
Pues por mi parte, nada más que invitar a Patricia García Majado, creo que tiene que venir por aquí, que ella no está, su madre, ¿no?, para recibir el premio. Buenas tardes, señor rector, demás autoridades, asistentes. A continuación pasaré a leer unas líneas que dejó escritas Patricia sobre el trabajo que presentó y que ha merecido este premio, que agradece infinito. Se titula Representación líquida y democracia sólida. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a la Sociedad Asturiana de Filosofía, la Fundación de Investigaciones Marxistas y la Universidad de Oviedo la convocatoria de este premio de ensayo, pues contribuye en buena medida a fomentar entre los estudiantes el espíritu crítico frente a una sociedad cambiante y compleja que precisa cada vez más de respuestas sólidas y honestas. También, especialmente, me gustaría agradecer a Miguel Presno la dedicación invertida en la dirección del mismo, pues sin su maestría, tiempo y paciencia no hubiera sido posible. El trabajo realizado, que lleva por título Representación líquida, democracia sólida, nace motivado por los tiempos convulsos que atraviesa la vida política en nuestro país, que si para algo han servido, ha sido para denunciar no solo a nivel social, sino también académico, las distorsiones que sufre el Instituto de la Representación y para reivindicar la necesidad de cambio. Y es que si uno presta atención a los titulares que diariamente copan los periódicos, reparará que a la corrupción política y sus sucedáneos resulta difícil arrebatarles el liderazgo. La espiral de desfalcos y deslealtades en que se ve envuelta buena parte de la clase política española revela con peligrosa frecuencia que son malos tiempos para confiar en los dirigentes políticos, que, como diría Weber, más preocupados por vivir de la política, se han olvidado de vivir para ella. No obstante, la crisis política no sería tal, o al menos tan profunda, si ésta viniera exclusivamente motivada por el fenómeno de la corrupción que sacude la vida político-institucional. Pues el problema no es únicamente la malversación de fondos públicos, el clientelismo o la absoluta falta de autoridad moral de la política, sino la creciente y ampliamente compartida convicción de que el pueblo le han robado el gobierno. A lo largo de los últimos años, las calles se han llenado de pancartas y gritos que, haciéndose eco del desencanto y la ira ciudadana, han tratado de denunciar que no nos representan o que lo llaman democracia y no lo es. Y es que parte de ese desafecto proviene en gran medida de las instancias representativas, concebidas como esferas disociadas de la sociedad civil, en las que las preocupaciones populares no encuentran fácil cabida y aún menos remedio. Aparecen como instituciones lejanas e inaccesibles para el ciudadano, incapaces de devolver la confianza que un día el pueblo depositó en ellas y a la cual sus ocupantes deben el ejercicio del cargo. Y es que, siendo el cometido principal de la representación en un sistema democrático la traducción de la voluntad popular en la voluntad del Estado, los gritos de no nos representan que han tomado las calles denuncian justamente el ensanchamiento de la grieta que separa a representantes de representados, el divorcio de las instituciones representativas de la sociedad civil, la patente deslealtad hacia la voluntad del electorado. Pero lo verdaderamente preocupante es que esa desafección ciudadana hacia el Instituto de la Representación Política tenga cada vez menos de sensación y más de irrefutable certeza, pues a la convicción generalizada de que no nos representan se añade la evidencia de que el ordenamiento jurídico lo permite. Es de esta certeza justamente de la que surge la razón de ser de este ensayo, que consiste en analizar cómo, desde el derecho, se ha logrado alejar a representantes de representados. Ello trata de hacerse a través del análisis de ciertas patologías jurídicas
que la crispación política actual ha conseguido arrastrar a primera plana y que tienen que ver con las atalayas que el propio poder político ha construido para ocultarse, para evitar ofrecer explicaciones a la ciudadanía y al resto de las fuerzas políticas y sustraerse así a la vigilancia pública. Así pues, el propósito de este ensayo consiste en abordar de qué manera se resiente la representación en un sistema democrático cuando reina el silencio en las cámaras y la opacidad en las instituciones. ¿En qué medida puede seguir hablándose de verdadera representación cuando el Ejecutivo, en vez de arrojar luz sobre los asuntos públicos, cierne oscuridad y cuando en lugar de conceder oportunidades a la palabra, impone el silencio? Y ello no solo para comprobar cómo el poder político ha conseguido deshacerse de estas exigencias democráticas, sino cómo el derecho, nacido para controlar al poder, se ha hecho partícipe de esta peligrosa huida. La primera de esas patologías tiene que ver con la crónica imposibilidad de que exista un verdadero control parlamentario del gobierno, tal y como establece el artículo 66.2 de la Constitución. Debido a la identidad política existente entre gobierno y parlamento, fruto del estado de partidos, el control ya no se ejerce por el Parlamento, sino en el Parlamento, de forma que la labor de fiscalización no se corresponde tanto con las cámaras como con las minorías parlamentarias, entendiéndose en consecuencia en términos deliberativos y no puramente decisorios. En este orden de cosas, la lógica resultaría que los instrumentos de control parlamentario del Gobierno se disciplinasen de forma tal que permitiesen a la oposición desempeñar su papel fiscalizador. Sin embargo, la regulación jurídica de estos mecanismos está articulada de tal manera que la mayoría política puede blindarse frente a las reprimendas de la oposición, dificultando así que las formaciones políticas minoritarias puedan obligar a la mayoría a desnudarse ante la opinión pública, a desvelar sus deficiencias y explicar el porqué de sus deslealtades políticas para que aquella pueda enjuiciar su actuación. Buen ejemplo de ello, entre otros muchos otros, es que la aprobación de la constitución de las comisiones de investigación le corresponda al Pleno de la Cámara o la de las comparecencias parlamentarias a la Mesa o a la Junta de Portavoces, órganos ambos de claro sesgo mayoritario. Así pues, el control en el Parlamento se ve desnaturalizado desde que deviene jurídicamente posible supeditar la vigilancia a la complacencia del vigilado, pues el Ejecutivo impondrá silencio allí donde pronunciarse suponga un alto coste electoral. De esta forma, la lógica que preside el control se aleja cada vez más de cualesquiera pretensiones fiscalizadoras, pasando cada vez más cerca, como diría Condorcet, por confirmar a los ciudadanos en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar en ellos. Pero es que, ¿cómo se explica en términos democráticos que el Ejecutivo pueda no rendir cuentas de su actuación ante el resto de las fuerzas políticas y el electorado? Un gobierno representativo, como sostiene Pitkin, no solo debe controlar, sino ser sensible ante el pueblo, pues de él emana su legitimidad, y ello no supone asumir todas sus pretensiones ni contestar a todas sus demandas, pero sí exige una constante condición de sensibilidad, un potencial estar listo para responder. No obstante, siendo el Parlamento un instrumento útil de control gubernamental si se concibe como un espacio en el que tenga cabida la crítica y la interacción entre las diferentes fuerzas políticas, estas posibilidades deliberativas no pueden circunscribirse solo al mero control parlamentario, sino que deben presidir la propia actividad ordinaria desarrollada en este sede. En efecto, estas carencias deliberativas en las cámaras constituyen la segunda patología que trata de estudiarse en el trabajo. La legitimidad democrática de las decisiones no proviene únicamente de su adopción de acuerdo con la voluntad mayoritaria, sino de la posibilidad de que exista un proceso previo en el que todas las fuerzas políticas representadas hayan podido expresar su parecer, y con ello el de la voluntad general, y no solo la de la mayoría, hayan conseguido revelarse, pues lo relevante en democracia no es solo quién decide, sino cómo se hace. Sin embargo, la tendencia del poder político es a sustraerse al debate parlamentario, imponiendo su decisión con el único aval de una votación favorable. En efecto, estas insuficiencias deliberativas se pusieron de manifiesto en uno de los momentos constitucionales más candentes de los últimos tiempos, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Dejando al margen el contenido material de esta, si algo llama poderosamente la atención es que la segunda modificación constitucional en España en 33 años
se haya hecho en un lapso temporal increíblemente breve. Sumando el tiempo de los debates habidos en cada Cámara, las Cortes dedicaron exactamente 6 horas y 10 minutos al debate constitucional. Concisión y laconismo que se debe, entre otras cosas, a la tramitación de la reforma a través del procedimiento urgente y en lectura única, establecido en el artículo 150 del Reglamento del Congreso, más bien pensado para proyectos o proposiciones de ley que revistan parmalia simpleza o en torno a los cuales exista gran consenso, características ambas que no parecen resultar predicables de esta última modificación, aunque así lo haya entendido nuestro Tribunal Constitucional. No obstante, la mala calidad del parlamentarismo no resulta únicamente atribuible a este desencuentro constitucional. La pésima salud de que goza nuestra democracia se revela con peligrosa cotidianidad a través de algo que, debiendo ser una excepción en democracia, parece haberse convertido en la regla general: legislar a golpe del Real Decreto. Instrumento jurídico diseñado para enfrentar circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución. Simplemente las cifras resultan sospechosas. En la 10ª legislatura, presidida por mayoría absoluta en el Congreso, se han aprobado hasta la fecha 71 decretos leyes, existiendo años en que el volumen de legislación de urgencia supera a la producción normativa ordinaria. Sin embargo, es preciso decir que a la consecución de estos niveles de producción legislativa de urgencia ha contribuido en buena medida el Alto Tribunal, quien ha venido manteniendo una interpretación del presupuesto habilitante excesivamente laxa y deferente, considerando generalmente extraordinario y urgente casi todo aquello que el Gobierno entiende que lo es. Las insuficiencias deliberativas señaladas invitan a recordar que cuando se producen normas a costa de sortear las formas, se olvida la más pura esencia de la democracia. Cuando la simple votación de la mayoría es suficiente para legislar, la representación democrática se distorsiona al equipararse la voluntad popular a la puramente mayoritaria. En efecto, Kelsen sostenía que si tiene algún sentido el proceso profundo, especial, dialéctico, contradictorio del Parlamento, solo puede consistir en que llegue a resultar una síntesis de la contraposición entre la tesis y la antítesis de los intereses políticos. Esto no significa el logro de una verdad más elevada o absoluta, ni la conquista de un valor absoluto también y superior en cuanto a tal intereses de grupo, sino solamente el logro de una transacción. Sin embargo, cuando el Ejecutivo se sustrae a través de diferentes estrategias procedimentales a la deliberación parlamentaria, la transacción se convierte en imposición y la representación en sustitución. Por un lado, porque la posibilidad de intervención de las fuerzas políticas diferentes a la mayoritaria hacen de contrapeso de esta y la impelen a justificar el porqué de sus decisiones. Y por otro lado, porque la participación de las minorías parlamentarias no es simplemente una garantía frente a la autoridad mayoritaria, sino que es una condición de autoridad misma, en cuanto que otorga legitimidad democrática al poder que somete al ciudadano. Por último, la tercera patología que se analiza en el trabajo es la referente a la opacidad que reina en las instituciones representativas. El juez Brandis, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, fue el artífice de una de las frases que desde la primera vez que fuera pronunciada pasaría a vertebrar cualquier discurso relativo a rendición de cuentas públicas. La luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Y es que en una democracia en la que los ciudadanos participan en el gobierno a través de sus representantes es necesario que el pueblo pueda controlar si la gestión que estos hacen de los asuntos públicos guarda lealtad al interés general y a la voluntad popular a la que deben el ejercicio de su cargo. Pero para ello es necesario que el poder político sea accesible, que se trate de un poder sin máscaras, o lo que es lo mismo, de un poder visible. Sin embargo, no fue hasta pasados 35 años desde la aprobación de la Constitución que España decidió aprobar una ley de transparencia. Y es que si bien en algún momento se pensó que el retraso podía ser sinónimo de vanguardismo, la promulgación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno terminó traicionando dichas esperanzas y demostrando que la demora no era más que otra señal de recelo y la desidia que repetidamente manifiesta el sistema español hacia cualesquiera pretensiones de claridad. En efecto, la ley presenta deficiencias democráticas notables que restringen el campo de actuación que debería concedérsele a la transparencia. Por ejemplo, solo se obliga la publicidad de las actividades de las cámaras sujetas a derecho administrativo,
nos obliga la publicación de las agendas de altos cargos o la declaración anual de bienes y actividades a otros representantes que no sean los locales. Se establecen 12 causas de inadmisión de las solicitudes de información, rigiendo además el silencio negativo. Y se configura el acceso a la información pública como una manifestación del principio de transparencia del artículo 105 de la Constitución, en vez de como una vertiente del derecho fundamental a la información consagrado en el artículo 20. Así pues, la tendencia clara del poder político en España es a levantar tapias para evitar que la luz entre dentro de las instancias representativas. Sin embargo, si la cuestión en democracia consiste en que el pueblo gobernado sea pueblo gobernante, la inercia debería ser la contraria, pues la opacidad institucional solamente aleja al ciudadano de una esfera política que, por ilegible y ajena, incrementa la sensación de distancia e incautación del pueblo, el cual se siente súbdito en vez de soberano. En definitiva, sin una democracia representativa, los ciudadanos deben poder participar en el gobierno a través de sus representantes. Un ejecutivo es representativo, como decía Pitkin, no demostrando el control que tiene sobre sus súbditos, sino justamente al revés, esto es, demostrando que sus súbditos tienen el control sobre lo que hacen. Sin embargo, ese control deviene imposible cuando, como se ha visto, impera el silencio en las cámaras y la opacidad en las instituciones. Por tanto, uno de los retos democráticos de nuestro tiempo consiste en demostrar que la representación política sigue teniendo sentido y significación en una época profundamente marcada por la desconfianza y el desencanto ciudadano. Pero ello solo lo hará en la medida en que sea capaz de redoblar la voluntad ciudadana en las instituciones, pues las carencias democráticas de un sistema se suplen precisamente intensificando sus elementos democráticos. Y ello pasa necesariamente por fortalecer la labor de rendición de cuentas públicas, la deliberación parlamentaria y la transparencia institucional. Solamente estas conductas conseguirán reabrir las puertas de las instituciones, dejando así que la representación política fluya de nuevo, en lugar de permanecer atrapada en unas instancias públicas que han logrado blindarse frente a la voz y el juicio ciudadano. Que la representación sea líquida, como reza el título del trabajo, es indispensable para construir una democracia sólida, pues aquella logra derrumbar las atalayas que impiden al pueblo gobernado ser pueblo gobernante, y al hacerlo no solo se consigue, como recuerda Arendt, sustituir la fuerza por el poder, en el sentido de dotar de mayor legitimidad democrática a la autoridad que debe gobernar al pueblo, pero no dominarlo, sino también domesticar el leviatán en que para no pocos se ha convertido el Estado de Derecho. Muchas gracias. A continuación, sube a recoger su premio Pablo Montes Gómez por el trabajo titulado La democracia como ideología popular. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo saludar a los representantes, al representante de la universidad, a las instituciones públicas y bueno, a los representantes de las otras asociaciones que yo les agradezco mucho que hayan tenido a bien el concederme compartir este premio. No querría comenzar sin antes, dedicar un recordatorio a una persona para mí imprescindible que nos dejó hace unos meses. En cualquier caso, no creo que tenga excesivo sentido que yo hable aquí de lo que es el ensayo, sino más bien creo que tiene más interés de lo que me ha llevado a
a escribirlo. En primer lugar, lo empecé a escribir para mí. Yo provengo del campo de la historia, como creo que se deduce a través del texto, y bueno, me interesaba crear un marco general trasfondo en torno a lo que vertebrase mi tesis. Yo estaba estudiando en Barcelona y trata sobre la formación de una identidad democrática, una acumulación cultural democrática en la Barcelona de 1914 al final del gobierno provisional en 1931. Y yo le decía a un amigo mío, anarquista, el de Barcelona, que bueno, en este trabajo lo que no me interesaba hablar era de anarquistas. Esto evidentemente era una exageración, pero tiene un punto exacto. Como todos saben, ser anarquista, ser obrero en Barcelona en aquella época era ser anarquista. Pero yo no quería centrarme en el movimiento obrero. En realidad mis inquietudes me llevaban hacia los estudios culturales y de la multitud, de que tan buenos resultados dio la escuela marxista británica. Los partidos, los sindicatos, las cooperativas, en fin, las instituciones obreras en sentido amplio, eran, bueno, para mí elementos subsidiarios de una problemática mucho más grande. Digamos que el movimiento obrero era la punta de lanza de un movimiento mucho mayor que era el movimiento popular. Y esto me acercaba a otras clases, como ciertos espectros de la burguesía y otros actores que frecuentemente se les trata bajo la categoría de los pobres. Y lo que me interesaba era la relación de estos grupos con la democracia y tratar de resolver cómo había llegado la República a España, o al menos tratar de plantear una cierta problemática en un claro cuestionamiento radical de lo que son las interpretaciones hegemónicas en este campo. En este sentido no me interesaba hacer un estudio al uso, porque estas líneas a las que estoy aludiendo no son ni han sido materia habitual de los historiadores, de interés de los historiadores españoles. Esto es particularmente grave, entre otras cosas porque, en segundo lugar, como todos saben, la dictadura de Primo de Rivera va de 1923 a 1930-31, con lo cual ocupa una gran parte del trabajo, y si la República es el periodo más estudiado de la historiografía, de toda la historiografía española y también extranjera referida a España, el de Primo de Rivera es exactamente el opuesto, es el menos tratado y estudiado de la historiografía, tanto nacional como extranjera. Y esto es particularmente grave, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el más investigado, el que más ha preocupado, tenga tan poco conocimiento de cómo llegó del periodo precedente? Y todo ello me hizo moverme en una amplia abstracción, y muchas veces me llevó a campos que son más propios quizás de la filosofía que de la historia. Los historiadores trabajan en torno a hechos y a lo que otros han investigado y se ha más o menos constatado como pruebas o como fehacientes, o hay un campo más o menos definido de líneas argumentales. Y en este sentido pienso que en lo que a los estudios acerca de la República se refiere, se ha reflexionado muy poco acerca de la democracia. No lo han hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, los filósofos y desde luego no lo han hecho los historiadores. Y en este sentido creo que el diálogo entre historia y filosofía ha sido escaso, mucho menor de lo que cabiera desear, de lo que pudiera desear. Para prueba, yo sí que pienso que los historiadores, por ejemplo, tratando temas en torno a la democracia republicana, aluden a un gran presentismo. Por ejemplo, se alude a la moderación como virtud política, en clara proyección de lo que supuso la transición española. Pero si uno quiere hablar de multitudes y de república, necesariamente debe hacerlo de democracia. En sintonía con esta última,
los trabajos más estimulantes que yo me pude encontrar no son por casualidad los de Luciano Canfora y Arthur Rosenberg, dos historiadores del mundo antiguo. Y no es casualidad porque las referencias a los mayores pensadores de la antigüedad son muy frecuentes. Y en este sentido, mi primer acercamiento a la política de Aristóteles fue tangencial, fue a través precisamente de estos historiadores. No creo que haga falta que aluda a la actualidad con que goza esta obra en concreto. Pero para mí ha sido muy, muy útil. Y me resultó muy llamativo la cercanía que tenían tanto los movimientos desde abajo que surgieron al calor de la Revolución Francesa, que resurgieron, como la distancia que se guardaba con el progresismo desarrollo de los sistemas parlamentarios representativos en la Europa del siglo XIX. En este sentido he notado, bueno, aparte de las diferencias de campos y formales, evidentemente una gran diferencia que se ha aludido con el otro trabajo premiado. La visión liberal creo que está impuesta en lo que es al menos los grandes historiadores de lo que es la Segunda República, y beben de una visión liberal que acusa tanto a derecha como a izquierda de un exceso de elitismo y de hiperliderazgo. Y en esto creo que tiende a obviar el elitismo con que la propia visión liberal suele tratar a las masas, que tiende a considerarlas como perpetuas menores de edad. Es prácticamente un lugar común el considerar el fin de la democracia republicana como la consecuencia de una falta de sentimiento democrático en el pueblo español, lo cual entiendo yo que es un claro seguimiento intelectual ideológico de la tradición del pensamiento liberal. ¿Cuál era la ideología de las clases populares, de las llamadas clases subalternas? Es a este respecto lo que me llevó hacia este campo. Y la referencia que se ha obligado en este sentido a la tradición marxista que bebía de la ideología. En una de las acepciones de este concepto puede ser entendido, tiene muchas acepciones, como todo el mundo sabe, el concepto de ideología a veces es confuso, como un sistema de ideas que surgen de un conjunto de intereses materiales o, en términos más generales, de una clase o grupo definido. Así pues, la democracia, como yo creo que es el colofón de las reflexiones de Aristóteles, no se basaba en el número, sino en la propiedad. Entonces, este era el sistema propio de los pobres, quienes siempre eran los más. Y si, como Canfora, partiendo de esta idea fuerza del filósofo griego, consideramos que la democracia entonces no es una forma política, sino que es un contenido, entonces tenemos que interrogarnos acerca de ese contenido. Y lo que yo observé en mi periodo de investigación es que existían unas demandas en torno a la protesta social en entreguerras que eran constantes, continuas, y eran unas intuiciones informes que se articulaban en torno a ideas genuinamente democráticas. Intuiciones que pueden ser, creo yo, adscritas a las ideas de igualdad y de justicia. Estas ideas vertebraron todas las demandas del movimiento obrero desde que éste adquirió el estadio cultural de la conciencia de clase, que es a su vez la gran aportación teórica del gran marxista británico Edward Palmer Thompson. Sin embargo, no podemos pensar que estas puedan ser estáticas o permanentes. Se alteran según el contexto en el que están inmersas. Así, cuando Alessandro Pizzorno rechaza el eje diferenciador entre izquierda y derecha que había establecido Norberto Bobbio entre izquierda y derecha, de igualdad, desigualdad, él lo sustituye, Pizzorno, por el de integración-exclusión, en lo que yo pienso que es no una sustitución, como una actualización. Las grandes huelgas mineras contra el thatcherismo en los años 80 creo que marcan estéticamente este cambio. Si alguien ha visto una película reciente, preciosa, llamada Pride, narra cómo el movimiento gay inglés apoyó al movimiento obrero minero
de esos años. Y luego que este fue derrotado, pasaron a integrar dentro del programa del Partido Laborista las demandas de reconocimiento de los homosexuales. La progresiva desaparición ante las transformaciones halladas en los medios de producción del sujeto revolucionario que durante más de 100 años encabezó la lucha por la democracia más antigua, el obrerismo, señala el punto de partida de la ofensiva neoconservadora y también, como acabamos de ver, el cambio en el eje de las demandas perpetuamente insatisfechas, que es la característica que le atribuye Laclau a la tradición intelectual marxista. Intelectualmente, considero una necedad afirmar que con la progresiva desaparición del obrero industrial desaparece el movimiento democrático, porque siguen perviviendo las clases subalternas. Por todo ello, yo pretendía abstraerme en lo posible del propio movimiento obrero, incluso en el momento en el que este está en su cenit, en el periodo de entreguerras, porque siempre formó parte de algo más grande que era el pueblo, cuya cristalización política, a la que todavía aún hoy se aspira, son los frentes populares. El pueblo es, en definitiva, una categoría de clase, la cual debe ser activada culturalmente para cobrar un sentido histórico concreto. Y esto era lo que yo he tratado de exponer en este ensayo. Muchas gracias. Tiene la palabra Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Buenas tardes. Vengo en representación del Ayuntamiento de Oviedo. Como sabéis, José María Laso habitó entre nosotros, es hijo adoptivo. Laso es querido por toda la gente. Laso fue un activista intelectual, político, social. Laso habita entre nosotros. Laso tiene una biblioteca a su nombre. Recuerdo que cuando entre todas las fuerzas políticas, por unanimidad, se acordó ponerle una calle o algún reconocimiento, él nos pidió exactamente a todos los grupos municipales que si queríamos honrarlo con algo, que escogiéramos el nombre de una biblioteca. Y yo le dije, José María, ¿cuál es la más apropiada? Y dijo, aquella en la que vivan los trabajadores. Y, por tanto, en Ventanielles hay una biblioteca que lleva el nombre de José María Laso. Yo quiero, en nombre del pueblo de Oviedo, de los amigos, dar las gracias a la universidad, al Departamento de Filosofía, a la Fundación de Investigaciones Marxistas, a la sociedad asturiana, porque traer a Laso a la universidad creo que es de un gran mérito y de un gran honor. José María era un hombre entrañable, era un viajero incansable, era un conversador hasta altas horas de la madrugada. Todos los que le hemos conocido hemos aprendido mucho de ese filósofo de la calle, de ese filósofo mundano. Laso era corazón, era entrañable. Yo el otro día, por motivos de trabajo, tuve que trasladarme a Bilbao y José María nos hablaba de aquellos cafés conspirativos y de alguna manera paseando por aquel centro de Bilbao, atravesando la ría, el barrio antiguo, de alguna manera sentí lo que yo tengo, una fotografía en mi despacho, que es la figura y la cara de José María Laso. Gracias a todos, gracias al alcalde, gracias al rector, gracias al Departamento de Filosofía, gracias a los jóvenes que sois, que habéis aprendido con él, que hemos aprendido todos con él, y este primer premio yo creo que hay que potenciarlo y desde el Ayuntamiento de Oviedo, esto queda grabado, ¿no? Nos comprometemos a que el próximo premio lo podamos hacer en Oviedo y con el patrocinio del Ayuntamiento y con el apoyo de la Universidad. Muchas gracias y a Laso que está en los cielos, Nasdrovia Tovarich. Ahora va a pronunciar unas palabras Aníbal y después cierra el acto el rector Vicente Bota. Yo ni me levanto.
Yo me levanto bien, tenemos una soda como un perro. Bueno, vamos a en primer lugar la bienvenida a este municipio que se llama San Guapo. Sí, ahora está bien, ¿no? Pues la bienvenida por este municipio tan guapo y de momento tan de izquierdas. De momento por lo menos. O sea, que bienvenidos, de verdad, a qué casa donde también, pues, como no, la universidad de aquí tiene un campus. En primer lugar, felicitar a los dos, tanto a Patricia como a Pablo, pues el galardón. Y, como no, pues al departamento de filosofía, a la gente de la fundación, a toda la gente que está implicada en este premio y que yo sé de sobra que va a seguir durante un montón de años. Seguro porque sí, porque además va a ser un elemento importante de que también en la universidad, sé que hay otros ámbitos de debate, pero es muy importante sacar un poquitín también a la universidad a la calle. Pero mira, está acordándome ahora mismo, para acabar, voy a ser muy rápido, que además, Juan, que tengo un fenómeno de concejal en el equipo, bueno, tengo un equipazo bueno, y Juan y uno de los componentes de Juan Aníbal Breve, y ya lo sabes, yo siempre lo soy. Pero no siempre os digo soy breve para después estar 2 horas aquí, soy breve de verdad. Pero mira, voy a hacemos partir desde una experiencia con José María, además, y que ahora mismo cuando hablaba era el compañero Rivia Cordén. Fue años, yo no fui de la gente que tuvo mucho trato con José Miguel Lasso, que es de la cuenca de aquí, mueve en el momento obrero, desde bien joven, o sea, no tal, pero sí tuvo en ocasiones de hablar. Y acuérdome de una cena, yo pertenezco a una tertulia que está desde el año 87 funcionando, la tertulia 17, que organizamos el último viernes de cada mes unas tomieres que traemos a invitados que hablen de temas determinados y después van a cenar con nosotros. Y nosotros pagamos todo, no tenemos un cero. Y acuérdome que en esta cena, en la que invitamos a José María Lasso y al filósofo también, a Gustavo Bueno, que a veces parecía en pareja, de hecho, cuando iba uno iba al otro, una realidad. Y imaginamos, en la cena, tuve la suerte de estar entre ellos dos, pues la cena que duró, pero después tuvimos igual de sobremesa 2 horas. Y cuando acabamos y cuando salimos de allí, dije a 2 o 3 de los amigos, y a veces se lo comentamos, digo, nunca en mi puta vida me sentí más pequeño. No, voy a decir por qué, claro. Porque aquí parece que sabemos de la de su madre todo. Yo pensé, además somos un montón de atrevidos, dicho sea de paso. Domines 4 bosuques, mucho que te lo da pues haber peleado con compañeros y tal, de leer algo, y después de la experiencia que tienes del combate, que tienes de la pelea o que tienes de las relaciones. Pero claro, cuando te sientes con este par de personas en una cena y empiezas a hablar y preguntes y hablen de todo, y acaban diciéndote la alineación del Oviedo del año 42. Os lo juro por mi santa madre que no la tengo. Y tú, joder, tío, digo, hay que a veces. Y además es que los conocimientos no están metidos a palaes. Están metidos los conocimientos y compartimentos. Y están en el sitio para buscarlos. Porque aquí a veces pasa una cosa, yo a mí me ocurre en ocasiones, y te ves un acto, yo tengo la costumbre, prepárame cosas y después no leo, saben mis compañeros y tal, y después cuando acabo digo, joder, no dije esto. Ocurre este que decir, porque igual es el discurso que tienes, dices lo que sientes en cada momento, que ahí metes la pata más de la cuenta, pero y es así. Y digo, joder, tío, ¿y qué? Tiene un montón de conocimiento y no están metidos a palabras, ¿no? Te puedes meter en un vagón o lo que sea y después aquí lo topa. Pero cuando esa gente tal, y yo decía, me he hablado del viaje transiberiano. Y necesito un montón de nombres, joder, de estaciones. Que yo no sé desde Oviedo a Mieres. Y estoy hablando completamente serio, tengo que empezar a fijarme con después va esto, va la pedra, después va no sé qué, va pulso, la reina, no sé qué. Y tal, tengo problemas, tengo que empezar a recordar. Y hablaste, y además, oye, que no nació en la Unión Soviética, ni estuvo por allí de maquinista, ni picando los billetes, por lo cual, y dices, bueno, qué gente, qué privilegio. O sea, yo desde luego, uno igual dices, tú, cojones, y de verdad, fue el día de mi vida que más pequeño me sentí, os lo digo de verdad, y no me preguntan en absoluto, porque vamos, si digo que no, que me siento al contrario, digo, es un fantasma, solo me falta la sábana. Así que, lo que digo, gracias por traer a las familias aquí al campus, y desde luego gracias también por echar a andar este premio, además con el nombre de la persona que lo digo. Así que, enhorabuena a todos, y vuelvo a repetir, enhorabuena a Pablo y a Patricia. Bien, buenas tardes. Yo sí que voy a leer las 4 palabras que tengo aquí escritas para no salirme del guión, porque no tuve la tertulia como tuvo aquí Aníbal. Alcalde de Mieres, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo,
presidenta de la Sociedad Asturiana de Filosofía, director del Departamento de Filosofía, representante de la Fundación de Investigaciones Marxistas, concejals, premiados, señoras y señores. Para finalizar este acto, unas breves palabras, como les decía, de felicitación, por supuesto, en primer lugar, por los alumnos galardonados con esta primera edición del Premio de Ensayo José María Lasso, y mi enhorabuena también a la Sociedad Asturiana de Filosofía por impulsar esta iniciativa junto con el Partido Comunista de Asturias y la Fundación de Investigaciones Marxistas. Mi agradecimiento también a los ayuntamientos que colaboran en este proyecto, Mieres, Oviedo y Gijón, y por supuesto al alcalde de este municipio, Aníbal Vázquez, por acoger esta ceremonia de entrega del premio que aspira a conjugar su carácter universitario con una identidad territorial vinculada a los municipios con campus. Toda iniciativa cultural es motivo siempre de satisfacción porque simboliza, de alguna forma, el compromiso que las instituciones públicas deben tener con la sociedad. En este caso, representa además la apuesta por fomentar la creatividad y el espíritu crítico entre los alumnos universitarios, algo fundamental por lo que debemos velar. Desde la Universidad de Oviedo siempre hemos procurado apoyar a los nuevos creadores en todas las disciplinas, y en este sentido contamos con unos premios literarios que cada año adquieren mayor relevancia, premios de fotografía, intervenciones artísticas de nuestros estudiantes, impulsadas del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación. Este premio, aunque impulsado desde la Sociedad Asturiana de Filosofía, también cuenta con el respaldo del Departamento de Filosofía, representado aquí por su director, así que lo asumimos también como nuestro. Concluyo ya reiterando mi felicitación a los premiados y animando a las instituciones y entidades organizadoras a que continúen por esta senda y este galardón cumpla nuevas ediciones a lo largo de los años. Muchas gracias.